Egun on danori, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación de Emakunde para presentar y moderar esta jornada y me sumo a la felicitación por el 25 aniversario. Se me ha invitado como directora de Investigación e Innovación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y me gustaría empezar con una presentación de la propia dirección, ya que es la primera vez que en el Departamento de Salud se crea una dirección dedicada en exclusiva a la investigación y la innovación sanitaria. Nuestro objetivo de cara a esta legislatura es, como os podéis imaginar, seguir invirtiendo, avanzando en el establecimiento no solo de estrategias, sino también de la coordinación interinstitucional y en el desarrollo de una gestión responsable que haga el mejor uso de los recursos públicos. La idea, obviamente, es que nuestra comunidad investigadora y la sociedad en general merecen este esfuerzo, en el que, por cierto, llevamos ya unos años trabajando. Bueno, con relación a la jornada de hoy, la verdad es que, sumándome a lo que ya ha comentado el Salburu, la perspectiva de género incluye no solo la investigación que se realiza sobre las mujeres como objeto de estudio, sino la investigación que se realiza con mujeres y por mujeres. Y la inclusión de género en todos los campos, incluido la investigación en general, la ciencia y la salud, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y echando un vistazo, repasando un poco la cronología de esta evolución, uno encuentra cosas interesantes como una página web de Gender Innovations en Stanford, que recoge distintos pasos dados en la manera en la que se incluye la mirada de género en distintas políticas. Digamos que esto ha sido progresivo en los últimos años como consecuencia de la necesidad de corregir errores o simplemente a veces corregir la ceguera de género existente en muchos campos. En esa cronología destaca también, entre muchos avances, el propio de la Comisión Europea, la Unión Europea, que hace ya al menos 2 décadas está trabajando en cómo incorporar la perspectiva de género, entre otras variables, en todos sus programas. Y aquí llega mi segundo agradecimiento, ya no tanto como directora de Investigación e Innovación, sino como persona ciudadana interesada en estos temas. Tuve la oportunidad de participar precisamente en uno de los estudios de impacto de género en los programas específicos del 6º programa, no, del 5º programa marco, y como consecuencia de aquel trabajo y las recomendaciones que se hicieron, la verdad es que se introdujo el concepto de mainstreaming en el marco europeo de investigación y contribuyó a tomar medidas como el aumento de las mujeres o la inclusión de las mujeres en muchos de los comités y partes que forman los programas, desde los propios comités de diseño de los programas que conforman el programa marco de investigación, hasta, por ejemplo, los comités de evaluación. Por lo tanto, bueno, tenéis aquí una oyente de lo más interesada en ver lo que en los últimos años esto avanzado en el campo de la salud. Luego, bueno, aquí en el País Vasco, Emakunde y BioEF han trabajado en ocasiones de forma conjunta para ofrecer los datos de investigación, no solo en las mujeres como diana, como población diana, sino también acerca de los datos de las mujeres como líderes de esa investigación, como líderes de los grupos de investigación. Bueno, hoy vamos a ampliar, como digo, nuestro conocimiento en esta jornada con ponencias que abordan diferentes facetas, desde la mirada de género en general y la contribución de hombres y mujeres a la investigación en salud y casos concretos o resultados concretos de la investigación que valoran componentes de sexo y género. No voy a entretenerme más, pero antes de dar la palabra a Consuelo Miqueo, 2 datos, digamos, logísticos. Me han pedido que, obviamente, controle el tiempo, también que os comente que tenéis la documentación en una carpeta que se os ha tenido que entregar. Ahí es importante que contestéis la encuesta de satisfacción antes de acabar la jornada. Y luego recordaros también que las ponencias se van a colgar en la página web, o sea que si lo deseáis no tenéis por qué estar tomando notas. Y también con respecto al tiempo tenemos una parte de diálogo, diálogo coloquio
está prevista a las 11:15 y el café a las 12 menos cuarto. El café lo vamos a tomar en el hotel que está al lado, por lo tanto tendremos que salir y tendremos que ser puntuales. Bien, voy a presentar a la primera ponente. Tenéis los currículum vitae de las ponentes y ponente en la carpeta y por lo tanto no voy a leerlo entero. Simplemente comentaros que Consuelo Miqueos es doctora en Medicina y profesora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Zaragoza. Ha sido coordinadora de distintas comisiones, la Comisión Asesora Mujer y Ciencia del Gobierno de Aragón, asesora del Observatorio de la Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad y Consumo, cofundadora de distintos seminarios y coeditora de varios libros y publicaciones. Y nos va a hablar de mujeres y hombres en la historia de la investigación en salud. Consuelo, la palabra es tuya. Eskerrik asko hemen honea etortzeko invitazioa errezibitu dut eta euskera erderaz ikastolan ikasen nuen, baino etxean hitz egiten dut eta horrengatik ilusioa jende Bilbaora etortzea eta euskeraz pixko bat aetzea. Baino erderaz egingo dut nire exposizioa. Digo que agradezco mucho la invitación a venir a Bilbao. El euskera es mi lengua materna, pero aprendí con gran gusto el castellano en el colegio, es el idioma que hablo y que amo, y en él me voy a expresar porque no sé hacerlo en euskera. Agradezco especialmente, además, haber sido invitada a esta jornada por dos motivos. Primero, porque es motivo de satisfacción que se celebren jornadas de género y salud, y especialmente destinados a la salud de las mujeres. ¿Podría un momentito, por favor? Es que no sé hacer dos cosas a la vez. Agradezco especialmente porque me pareció que en la intención de mi invitación estaba la alusión a mi condición de historiadora de la medicina. Y entonces, pues, estoy muy contenta y muy agradecida de que mis conocimientos o los conocimientos de personas como yo puedan ser de alguna utilidad en una jornada que me parece políticamente muy bien definida y con unos intereses de acción social y política, pues, perfectamente claros. Espero que el discurso histórico no entretenga, no despiste de los objetivos que se pretenden en esta jornada, sino que sirva, pues, para fundamentar, pues, ciertas líneas de investigación que creo que también hacen falta desde el punto de vista histórico. En primer lugar, querría decir que trabajar, investigar sobre género no es fácil. No es fácil porque hay que trabajar siempre en relación con los colegas, especialistas de la especialidad que sea, y cae sobre nosotros, sobre nosotras, como una losa, un velo. Hay como un hielo frío que hace difícil plantearse a trabajar e investigar en género. La primera vez que yo di clases de género en el curso de doctorado en Zaragoza, estaba asustada, hace más de 15 años, 16, y había dado 20 y tantos años muchas clases de historia, metodología científica, etcétera, y aquel día estaba muy asustada y me vi recitando, poniéndome el traje de María Zambrano, quien me autorizó de alguna manera a ponerme en aquel lugar, en aquel aula donde siempre daba clases de historia de la ciencia, en fin, experta, para hablar de género y salud. La frase con la que empecé aquella clase la vuelvo a decir hoy porque me parece que ayuda, a mí me ayudó, y porque pone en evidencia la dificultad de investigar en asuntos de género desde el punto de vista más psicológico y personal de los investigadores y las investigadoras. Decía María Zambrano lo siguiente, yo tomé esta frase en un precioso libro que se llama Hacia un saber sobre el alma.
Dice, el conocimiento, cuando es asimilado, no deja la vida humana en el mismo estado en que la encontró. Pues de ser así, no sería necesario. La vida humana reclama siempre ser transformada, estar continuamente convirtiéndose en contacto con ciertas verdades. Verdades que no pueden ser ofrecidas sin persuasión, pues su esencia no es ser conocidas, sino ser aceptadas. Y ahí está, digamos, lo que yo creo que es el nudo gordiano de toda investigación de género, que tenemos que mover tanto el alma de quienes nos escuchan, nos quieren o no nos quieren, que es difícil. Por eso empiezo esta intervención, como profesora que soy, con diapositivas, pues poniendo estas cuatro portadas preciosas de cuatro libros que yo creo que resumen ese fantasma que dificulta las cosas. ¿Tiene sexo la mente?, decía la gran historiadora europea, es norteamericana, pero comentaría europea, Londa Schevinger, ¿no? La investigación sobre cómo nuestros conocimientos, nuestra ciencia, los presupuestos teóricos desde los que tenemos que trabajar, no están en línea con la genealogía femenina. ¿Tiene sexo la ciencia? La tiene. No solo porque ellos son, ¿no?, como veis en la imagen de la derecha, la mayor parte de nuestros científicos son y han sido siempre hombres, sino por algo más, ¿no?, que lo cuenta muy bien Londa Schevinger, libros que recomiendo. Se ha investigado ya sobre la diferencia sexual, esto que decía nuestra presentadora, de que no es lo mismo enfermar siendo hombre que mujer, no enfermamos de la misma manera, pero es que tampoco no cosemos de la misma manera, ni hacemos el amor de la misma manera, ni hablamos en público de la misma manera, no solo enfermamos de diferente manera. Entonces, la investigación histórica sobre cómo los hombres y las mujeres nos hemos construido como seres distintos, que además hemos vivido en espacios de trabajo, de sociabilidad diferentes, eso hay que traerlo a la memoria. Tenemos que partir de ahí para entender por qué se me hace a mí tan difícil hablar de género y todavía tengo que discutir, y estoy muy cansada de discutir con mis colegas de la facultad en el claustro de la universidad, de la Facultad de Medicina especialmente, ¿no? Y tengo que oír tantas cosas que no me gustan, que yo creía que ya eran del siglo pasado. Bien, la diferencia sexual pues en la historia. Y otra cosa, mirad qué imagen tan bonita la de la derecha. La tenéis a la derecha, sí. En las nubes, las mujeres, cómo soñamos, cómo aquella niña, ¿no?, se iba al campo o no, o estaba en la ciudad y miraba las nubes y las nubes le representaban todo un mundo de deseos, de sueños. Entonces es una imagen que se ha elegido para una portada de un libro que se llama Saber que se sabe. Y son mujeres, y lo han hecho mujeres. ¿Por qué? Porque otro problema que está relacionado con todo eso que hemos dicho hasta ahora es que las mujeres vivimos en un mundo en el que es muy difícil que tengamos confianza en lo que sabemos, en lo que somos, porque la unidad de medida de casi todas las cosas en una sociedad patriarcal, que todavía lo es el hombre. Por lo tanto, nosotras somos las raras, las pequeñas, las que no sabemos, las tontas. Entonces, saber que se sabe es clave. La confianza, el poderío, el empoderamiento que dicen los gestores de las mujeres es clave. Emakumeak badu gauza asko, baita ere indarrak, eta baita ere beste gauz batzuk asko. Lehenauko sorginek ere bai, baino baita ere guango zientifikak, igualak behar dira. Las mujeres, pues, si no recuperamos algo de ese saber orgulloso que podían tener nuestras antecesoras, las brujas, las grandes sabias que fueron las sorguiñas, las brujas, no podemos decir, no podemos transformar, al modo que decía María Zambrano, la realidad. Esta es una representación que a mis alumnos les gusta, es una manera de decir qué es el género. 3 cosas tiene el género, ¿no?, que no son salud, dinero y amor, pero casi. Y entonces, en unas sociedades patriarcales, en el mundo en el que vivimos, la representación es más o menos esta. Lo masculino predomina sobre lo femenino, está en primer lugar, es más activo, es más visible, es más grande, llega antes, puede más, ¿no? ¿Qué 3 elementos tiene el género? Que son los 3 ejes con los que conceptualizamos los análisis de género. El género en cuanto que rol social, función social, lo que hacen los hombres y las mujeres. Rol social, una pierna.
Otro elemento fundamental, el simbolismo, la simbolización, ¿qué es? Con género, cuando decimos género, estamos pensando en los atributos, en la cultura, no en lo social, sino también en la cultura, en los valores, en la simbolización, en los atributos de lo masculino y lo femenino. Si yo digo sol, siempre pensamos en masculino. Si yo digo luna, pensamos en femenino, pero no solo yo, también los chinos y también los indios y también en África. Es decir, que los elementos más básicos se construyen desde género. El género es un ingrediente fundamental de todas las culturas y lo masculino y lo femenino son diferentes y además en todas las culturas lo masculino predomina sobre lo femenino, dentro y fuera, grande y pequeño, arriba y abajo, por decir las palabras más básicas que aprendemos nada más que nacemos casi. Y ahí todo, incluida, llegamos hasta la investigación. La identidad. La identidad es un ingrediente. La identidad biológica, la identidad social y cultural, pero es un ingrediente fundamental. No somos lo mismo, no somos iguales, hombres y mujeres. ¿Se oye? Sí. Bien. Investigación. Hemos dicho género y hemos dicho investigar, lo difícil que es investigar. Investigación. Yo normalmente cuando hablo de investigación, nosotros decimos I+D+I, investigación más desarrollo más innovación, son tres palabras distintas, están muy relacionadas y yo me voy a referir en esta intervención a la I grande, a la I de investigación. Investigación, por investigación entendemos y entiendo y en general aquel proceso de creación de nuevo conocimiento. Y por lo tanto es un proceso de creación, no de aplicación rutinaria, sino es el elemento creativo. Es tan interesante como el otro, no digo que sea más, solo digo que es distinto. Y por lo tanto me voy a referir solo a la investigación en cuanto que proceso de creación de nuevo conocimiento. La primera idea es en la historia, cómo se ha investigado, hombres y mujeres, cómo han investigado, qué es ser investigador. Me ha gustado mucho la intervención del consejero de Salud del Gobierno vasco y también de la responsable de Emakunde, porque me parece que es cierto que en esta tradición del Gobierno vasco hay una preocupación, la ciencia al servicio de las personas, de la vida de las personas. Y en este sentido la investigación podemos definirla como lo que hacen los investigadores, el nuevo conocimiento que crean no los artistas u otros, sino los investigadores. ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia? Este es un esquema muy básico que yo uso en los cursos de doctorado y que seguramente estaríamos muy de acuerdo y que nos sirve para situar el peso enorme del androcentrismo, ¿no? Eso que decíamos que difícil es trabajar cada día. Pues, ¿por qué? Porque cuando se construye en la tradición europea la I+D+I que hoy conocemos, ¿cómo se ha hecho? Pues más o menos yo creo que como se indica en esta diapositiva. En un principio podríamos decir que los equivalentes a nuestros investigadores, a los que hoy llamamos la comunidad científica, o los investigadores, eran los médicos y filósofos. En pleno Renacimiento, la Baja Edad Media, se empiezan a crear las universidades y los únicos científicos que entran, que forman parte del mundo de las universidades, eran los médicos y los filósofos. Se crean sociedades científicas y es lo que llamamos la revolución científica. Es decir, que ahí, digamos, es un esquema en el que pongo la época, el gran fenómeno científico, desde el punto de vista de las personas, cómo se organizan, y las instituciones y las personas. ¿Cuándo se convierte la actividad investigadora, la actividad científica en una profesión, en un modus vivendi, en un modo de vivir, ¿no? En una carrera, en una ocupación, en un trabajo? Pues eso ocurre en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en Alemania, también en Inglaterra, en Francia, mucho más tarde en España y también más tarde en Estados Unidos. Cuando entonces eso ocurre, se empiezan a generar otro tipo de investigadores que trabajan con nosotros en la investigación en salud y en otras, médicos, biólogos, químicos, farmacéuticos, físicos, etc. ¿Qué característica tiene esta particular instalación? Cuando se crean los científicos, los investigadores, digamos, la corriente filosófica dominante en el mundo científico va a ser lo que llamamos el positivismo, la filosofía positiva. La idea, y que se transforma en la comunidad científica, en la idea de que la realidad observable
analizable, investigable, al modo no de la teología o no de otras formas de conocimiento, sino al modo de la ciencia, es la realidad tangible, la realidad medible, la realidad física fundamentalmente. De ahí el origen del predominio de lo biológico en ese trinomio con el que conceptuamos la salud, que es lo biopsicosocial. Pues el predominio de lo biológico tiene su fundamento en ello. En el siglo XX, especialmente, se convierte la ciencia, la actividad científica, la actividad de generación de nuevo conocimiento en una fuerza productiva de primer orden que transformará, es uno de los ingredientes fundamentales de transformación del ranking, del poder y del juego de relaciones entre los diferentes países. Y se crean ya instituciones a lo largo del siglo XX, instituciones específicamente destinadas a la investigación. Universidades, empresas, institutos, lugares, centros de comunicación, etc. Y es ahora que estamos construyendo lo que empezamos a llamar la sociedad del conocimiento, porque el conocimiento ya no es una fuerza productiva de primer orden, es que define las sociedades humanas, las relaciones entre las personas, y lo define todo. Y en este momento lo característico, por lo tanto, en los últimos 20, 30 años, prácticamente en Estados Unidos especialmente, desde los años 60, que la Little Science se convierte en la Big Science, ¿no? La gran industria de la ciencia que hablamos, entonces es fundamental la cuantificación de la actividad científica. De ahí que represento con unas gráficas I más D más I. Bien, en este contexto, ¿de qué hay que hablar cuando desde un punto de vista tan general, ¿verdad?, y tan histórico abordamos el problema de la investigación con perspectiva de género? Agenda feminista de la ciencia, podríamos llamar. Pues androcentrismo, o sea, el sesgo masculino que tiene la ciencia, del patriarcado, la crítica de la condición masculina de la ciencia. Los científicos en su mayoría son hombres, la ciencia es cosa de hombres, debe seguir siendo cosa de hombres. En relación con ello, la disparidad en el juego de poder de la comunidad científica de hombres y mujeres, y lo que hemos comentado más y que comentarán más mis compañeras a lo largo de la jornada, los sesgos de género y la morbilidad diferencial, cómo se producen sesgos de género en la metodología científica, que dice ser tan extraordinaria, y lo es, y toda la investigación sobre las diferencias en el modo de enfermar. Desde el punto de vista de la historia, quiero, sin embargo, pasar, aunque sea muy rápidamente, por una reflexión acerca de cómo la tradición masculina es tan poderosa que la cultura femenina ha quedado oculta, solapada, tras de un velo del conjunto de valores de lo masculino. Del conjunto de los científicos he dicho que los equivalentes a nuestros investigadores de siglos y siglos han sido los médicos y los teólogos. Si descartamos los teólogos, que no hay por qué descartarlos, pero si los descartamos un poco de nuestra mirada, nos quedamos con los médicos. Los médicos han constituido durante siglos y siglos los intelectuales, los científicos prestigiosos, mejor valorados, la autoridad científica, no solo moral, pero no solo científica, también moral, científico y moral. Los médicos poseían el conocimiento de la fisis de la naturaleza, con la teoría de los 4 elementos de Empédocles: aire, agua, fuego y el que me falte, y tierra, ¿no? Construyeron la teoría de los 4 humores, la sangre, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra o melancolía. Y con esa idea construyeron la teoría de cómo somos las personas, de la naturaleza, de la fisis, la fisiología humana. Y con esa misma teoría construyeron la teoría de los modos de enfermar, de modo que la clasificación por los 4 humores de los modos de enfermar ha sido una constante hasta finales del siglo XIX. Entonces, enfermedades biliares, enfermedades flemáticas, etcétera, etcétera. Por otra parte, en la cultura occidental ha tenido un lugar epistémico, la consideración de la diferencia sexual,
Sí, desde la medicina hipocrática, en el conjunto de circunstancias que explican y construyen el modo de enfermar, las diferencias de edad han sido significativas. Las de grupo étnico también, podríamos llamarlas de raza, pero más bien grupo étnico, no es lo mismo vivir en Inglaterra que vivir en España, y eso ha dado lugar se ha utilizado para construir la noción de enfermedad, pero también la diferencia de sexo. No enferman, ya Hipócrates lo decía, no enferman del mismo modo hombres que mujeres. O sea que con esa teoría de los 4 humores y la variable epidemiológica tradicional de sexo, la pregunta es, ¿y cómo estamos cayéndonos del guindo ahora, ¿no?, pensando que no enferman del mismo modo hombres que mujeres? Pues por la sencilla razón de que en todo el periodo de construcción, a lo largo de la Edad Media del mundo universitario, la diferencia sexual ha quedado constreñida a la consideración de las enfermedades reproductivas, de la esfera meramente reproductiva. No se ha utilizado porque desde el mundo medieval y sobre todo desde el mundo renacentista se ha construido la ciencia buscando siempre la norma, la medida, el hombre medio, lo que la estadística ha venido a reafirmar completamente, pero ya estaba antes. ¿Y cuál es el hombre medio? El modelo, el varón de unos 30 años aproximadamente, sano, etcétera, o enferma de tal modo. Entonces, las variables, que son monstruosidades, al principio se llamaban monstruosidades porque son variaciones de la regla, pues una de ellas sería la mujer. La segunda consideración, que también importa mucho en por qué estamos ahora descubriendo y por qué el peso tan fuerte, es la idea de que la dieta, el régimen de vida, o sea, cuando enfermamos hombres y mujeres no enfermamos del mismo modo, pero hemos creído que sí, y que las pequeñas variaciones se deben a la función reproductiva de las mujeres, punto. La segunda es el conjunto de normas, la sabiduría enorme que la tradición europea tiene acerca de lo que hoy llamamos el estilo de vida, que antes se llamaba régimen de vida y antes diateia o dieta, que es la palabra que queda. Cuando nosotros hablamos de dieta hoy, lo reducimos, es una palabra que solamente alude a la alimentación, pero tradicionalmente servía para nombrar las 6 res no naturales, las 6 cosas no naturales en el sentido de que no son de la physis insita, ¿no?, del de dentro de cada quien, sino de lo que es ineludible, del medio ambiente inmediato que rodea a las personas, que son el aire y el ambiente, la comida y la bebida, las secreciones y las excreciones. Como no, estás mirando todo el día qué heces hacemos, ¿no?, en relación con lo que comemos, y de eso sabía mucho. El trabajo y el descanso, el sueño y la vigilia, y los movimientos del ánimo, del alma, que también se llamaba el alma, o el ánimo, es decir, el mundo de las emociones. Las emociones tenían su sentido. ¿Cuándo lo hemos perdido? Después. Ahora veremos cómo. La diferencia, estos regímenes, estas dietas, estos regímenes de vida siempre fueron conceptualizados, fueron construidos, como en ese sentido de investigación, para personas concretas. O sea que la noción de singularidad estaba en la medicina clásica europea, como también lo ha estado en la medicina y sigue estando en la medicina tradicional china o en la India, ¿no?, que volvemos a recuperar. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando se construye el siglo XIX, ahora veremos la ciencia, se elimina el componente singular, lo personal. ¿Para qué personas se creaba ese nuevo conocimiento? Para personas muy significadas, de alto standing, que diríamos hoy, para la élite social. Eran, por lo tanto, medidas higiénicas de prevención, de promoción de la salud, individuales, personales y elitistas de clase social. ¿Cuándo se va creando una mentalidad más pública como la que tenemos hoy? Pues muy poco a poco en el mundo medieval aparecen los regímenes sanitatis, que veis ahí, que son los regímenes sanitarios para un pequeño grupo de personas, que normalmente son los de un mismo oficio o que viven en una misma zona. En el siglo XVII se instituyen las topografías médicas, conjunto de indicaciones y conocimientos nuevos sobre los modos de ser y de enfermar y de tener la salud individuos de una misma ciudad, como por ejemplo pues la topografía médica de Zaragoza, en la que por supuesto el estudio de las nieblas del Ebro es muy importante, cómo afecta o no a la salud, o el estudio del cierzo es clave, y no digamos del carácter recio y socarrón de los aragoneses, que ahí se construye toda esa cultura acerca de las diferencias del ser de cada zona o región.
¿Cuándo aparece la diferencia sexual como un problema? Porque hay un momento en el que no solamente lo acabamos de descubrir ahora, sino que se descubrió a principios del siglo XIX, la diferencia sexual como un problema. Es tal el problema cuando aparece que se construye y se magnifica la diferencia sexual. Y eso ocurre a principios del siglo XIX y muy de la mano del proyecto de construcción de una nueva especialidad que será la ginecología y la obstetricia, que será arrebatada a la tradición, a la tradicional ocupación de las mujeres parteras y comadres, y apropiada por los médicos. En ese contexto se construye en la medicina todo un discurso acerca de las diferencias en el modo de enfermar de los hombres y las mujeres que justifican pues esa ocupación. En términos generales, pues, y es muy importante, quiénes son los investigadores, cómo han construido la ciencia médica de la que somos herederos hasta lo profundo, aunque no nos lo parezca, y qué lugar han ocupado las mujeres y qué valoración han tenido en esa tradición cultural hombres y mujeres, construyendo ese nuevo saber y qué características ha tenido el nuevo saber. Pues más o menos yo diría que en la pirámide se representa en la base, si tenemos en cuenta el número de individuos que cuidaban, que curaban, ¿no?, que atendían a problemas de salud, en el fondo situamos a la materfamilia, que tiene un papel profesional similar en muchos aspectos al del médico de atención primaria en la actualidad, parteras, curanderas, curanderos, no hacían lo mismo, ellos y ellas, especialistas cirujanos, y arriba los médicos. Son los más importantes en la escala jerárquica, como veis a la izquierda, en todos los sentidos, es decir, que los médicos pueden indicar a los cirujanos qué deben hacer, los cirujanos pueden indicar a los empíricos qué deben hacer. Vamos a ver ahora una colección de diapositivas para remarcar esta idea del lugar, de la posición social de los diferentes sanadores y, por lo tanto, entender la dificultad de poner en el centro de la ciencia médica buena parte de la cultura, de la sabia cultura femenina sobre la salud y la enfermedad, que también hay que rescatar, ¿no? Caricaturas al final del mundo moderno. Hay una crisis enorme de confianza en la medicina y se crean las bases para una nueva medicina que se toma como si fuera una revolución como la de ahora, y es verdaderamente una revolución. Se consigue un gran nivel de medicina basada en la evidencia, diríamos hoy, ¿no?, de fundamentación científica, objetivación de la medicina, y el peaje que se paga es muy alto. Todo lo psico, lo personal, lo singular muere. Y ahora veremos cómo. Esta es una de las pocas representaciones que tenemos de las mujeres como sanadoras. Pero mirad, es la cirujana. Pero la médica y la cirujana no eran ellos la profesional, era la esposa de. No confundamos. O sea que no había cirujanas en el 18, ni podía haberlas, solo era la esposa de. Veis que están recogiendo dinero. La fuente fundamental de información acerca de cómo se construye esta idea de que ellos y ellas no enferman del mismo modo, cuál es el modelo, qué dificultades tenemos hoy para diagnosticar, porque si ellas no hacen el infarto del mismo modo que los hombres y a los médicos les enseñamos en el modelo masculino, qué probabilidades hay de equivocar el diagnóstico. Bueno, pues los libros en los que hemos trabajado. Ese es el ambiente en el que se construye esos antecedentes de nuestra ciencia. La visita del maestro en la sala del hospital. Veis a los médicos, a los pacientes. Esta es la sala de hombres. Lo mismo podría ocurrir en la sala de mujeres. Y esta es la pieza clave. Cuando a mediados del siglo XIX toda Europa queda absolutamente entusiasmada con la idea de que los animales de experimentación, una vez que la teoría darwinista ya ha dado su juego, son el instrumento fundamental para conseguir ese nuevo conocimiento, porque vamos a poder experimentar con ellos, una vez que hemos reducido la idea de la enfermedad a la condición físico-química del cuerpo, pues este es el escenario fundamental de investigación científica, la investigación experimental con animales de experimentación. He aquí al gran Claude Bernard, el positivista, el padre de la ciencia, y a quienes los estudiantes del mundo entero estudian sus libros en pie de actualidad, ¿no? El gran referente de Cajal, por ejemplo, ¿no? Más imágenes.
animales, animalitos. La correlación clínico-experimental será pieza clave, seguimos haciéndolo. Se construye, veis, por las imágenes a finales del siglo XIX. Muy pocas mujeres, veis las primeras enfermeras, ayudantes de un centro, en este caso de vacunación. Esta es típica foto de familia en el año 1906, el mismo año del Nobel de Cajal. Esta es la foto de los farmacólogos, uno de los grandes lugares de creación de nuevo conocimiento y que nos afecta, la farmacología. No hay mujeres, es una ciencia masculina. La integración es muy difícil de las mujeres. Ahora vamos a ver el proceso de integración. En el caso concreto de Zaragoza, que es el que yo he investigado. Un quirófano, ¿cómo entran las mujeres en pie de igualdad con los estudiantes? Grandes dificultades. España, a diferencia del modelo angloamericano, apostó decididamente después de la Primera República por la integración de las mujeres en las facultades de medicina junto a los hombres, no por la creación de escuelas de medicina segregadas de mujeres como ocurrió en Inglaterra y en Estados Unidos y en toda su enorme área de influencia, desde el Cairo hasta Shanghái. En el mundo continental, el mundo Francia, España, Italia y Alemania con dificultades y tensiones, optó por el sistema coeducativo, por la integración de las mujeres a las facultades de medicina, con lo cual somos médicos y médicas que hemos integrado fenomenalmente la admiración por la ciencia masculina, porque hemos sido formados en escuelas coeducativas en las que no se había cuestionado el carácter androcéntrico de la ciencia. Las salas de disección. ¿Dónde estaban las mujeres y qué papel realizaban? Enfermeras, y generalmente enfermeras tocadas, porque las enfermeras no tocadas, no religiosas, son de entrada muy tardía, no solo en España, sino en la mayor parte de los países. Por lo tanto, la cultura femenina no está, ¿no? Orlas. Aparecen las primeras mujeres. En los años 20, 30, la ley de 1910 lo permite y empieza a verse sus efectos en los años 20 o 30, que la guerra volverá a fracturar. Este es el proceso, por ejemplo, en Zaragoza, creo que en Bilbao, una universidad muy reciente, una facultad de medicina muy reciente, no tiene esa historia, pero es muy interesante historiar la genealogía de las investigadoras médicas, cada quien en su territorio, porque no es igual, ¿no? Esto es en Zaragoza. Empiezan a doctorarse, cuando se abre la veda para el doctorado de las mujeres es impresionante. En los años 60, entre los años 60 y 90 que hemos cuantificado, el 30% de las tesis doctorales presentadas en Zaragoza, que es una gran universidad, son de mujeres. Y como profesoras empiezan a entrar de forma significativa, aunque en los puestos más bajos. Solo el 5% son catedráticas. En los años 70 a 2007, que es la serie que hemos estudiado. Por ejemplo, en Zaragoza, 2 mujeres son significativas de las de antes de la guerra, de las que hacen la carrera antes del periodo de la guerra. Y son trayectorias, cojo 2 porque son antítesis. Una que emigra políticamente, vamos a decir, se exilia, es la que Amparo Poj, fue ministra de Sanidad, vamos a decirlo así, y tiene que exiliarse y vive en Francia, donde muere, digamos, trabajando como médica, fundamentalmente de refugiados europeos en ese mundo tan difícil y duro de la Guerra Civil Española y de la Guerra Mundial después. 2 libros se han publicado sobre ella, es una mujer muy conocida, muy significada, muy interesante el título del libro, Una mujer libre, ya veis que es una anarquista y es un ejemplo, una excelente ginecóloga, médica de mujeres y niños, de la gran empresa que daba trabajo entonces a los médicos, que eran los sindicatos, concretamente ellas de la CNT. Otra trayectoria muy distinta, esta ha sido profesora de la Facultad de Medicina, en los años 70 y 80 hasta que fallece, y porque quedó viuda. Es una excelente estudiante, excelente investigadora, la primera cardiólogo de España durante décadas, profesora de la Facultad de Medicina. Veis ahí una imagen muy bonita que remeda la dificultad de conciliar la vida familiar y profesional. A los 40 años con su primer hijo, una foto estupenda, y al final de su vida dictando, digamos, una lección en un congreso de cardiología. Volvemos a la actualidad y vamos a fijarnos ahora en cómo
yo propongo mirar, si nos ponemos de acuerdo en qué es I+D+I, el I grande de investigación, qué es eso de la investigación, de forma muy intuitiva y muy general, cómo organizar un programa de acción con perspectiva de género, teniendo en cuenta el peso que hay que tenerlo, el contrapeso de la tradición. Si no tenemos en cuenta, creo, el contrapeso de la tradición, erraremos en nuestras expectativas y creo en nuestra política de investigación. Hay que tener en cuenta eso. Yo creo que estamos completamente de acuerdo en que una representación de lo que es la investigación en la actualidad pues es más o menos esto. Tenemos 3 ingredientes: sociedad, comunidad científica y empresas e industria. La pregunta es, ¿quién manda a quién? ¿Cuál es el orden del flujo? Normalmente contamos a los estudiantes, ilusos estudiantes, que la sociedad demanda, ve, detecta los problemas, los políticos los detectan, los plantean y solicitan a la comunidad científica investigaciones, creación de nuevo conocimiento y con la colaboración de la industria para la propia generación del conocimiento, para la aplicación del conocimiento. Y ese es el flujo que normalmente decimos, pero yo creo que las cosas no son así. Al menos la segunda mitad del siglo XX creo que la empresa y la industria manda sobre la comunidad científica y la comunidad científica convence a la sociedad de lo que debe creer. Esta es una pregunta muy grave, muy seria y podemos discutirla. Bien, lo segundo, ¿qué elementos, ¿no? ¿Con qué elementos tenemos que contar? ¿Quiénes participan en la investigación? Con perspectiva de género ya la veremos. La perspectiva de género ya la tenéis ahí, ¿veis? Al muñecaco, ¿no? Con sus 3 ingredientes, su cabeza, con su identidad, su simbolización, los atributos de lo masculino y lo femenino y el papel que desarrollan ellos y ellas, bien sean como científicos, como investigadores e investigadoras o como usuarios o usuarias del sistema de salud o como objeto de investigación. Pues yo creo que al menos tenemos que contar con la industria. La industria se decía tradicionalmente la industria farmacéutica, yo creo que hoy hay que decir la industria tecnocientífica. Hay que incluir la industria tecnológica junto a la farmacéutica como la gran industria que está en este territorio. Los ciudadanos usuarios, los agentes o actores que llamamos en sociología de la ciencia, los científicos y las científicas, igual no hacen lo mismo, igual no ven lo mismo, igual no tienen la misma metodología ni los mismos objetivos. Y si así fuera, ¿qué haríamos? ¿Discriminarlos? Las empresas productoras desde el reactivo X hasta la máquina de observación Y o hasta el papel del registro Z, ¿no? O el programa informático W. Y, por supuesto, una entidad fundamental que lo ha sido y esperemos que siga siéndolo, el estado de bienestar. Es decir, en la mayor parte de las sociedades desarrolladas, la investigación está enormemente vinculada al Estado, a la organización del Estado, especialmente con unas características peculiares, lo que llamamos el estado de bienestar, que tiene una gran responsabilidad sobre la política científica y la política de subvenciones. No sé si se llega a ver bien esto, más o menos. Este es un esquema que yo lo podría hacer otra vez, pero me gusta, tal como hace unos 20 años lo planteó uno de los grandes sociólogos de la ciencia, el francés Bruno Latour, autor de grandes estudios y libros muy críticos con la actividad científica actual, que es el ciclo, yo le llamo el metabolismo de la ciencia, ¿no? El ciclo de la producción de conocimientos certificados, de nuevos conocimientos de investigación. Entonces vemos el proceso de investigación. Entonces la pregunta es cómo intervenir en cada uno de ellos. Digamos que comienza la investigación aquí, ¿no? Aquí. Industria, administración y disciplinas afines son los elementos que determinan la elección del problema de investigar. ¿Qué investigamos y qué no investigamos? ¿Quién lo determina? ¿No? Por lo tanto, es importante estar en los organismos políticos, pero también en los organismos científicos,
pero también estar en relación con todo lo que ocurre antes. Toda investigación debe ser justificada en función de la bibliografía. Por lo tanto, ahí tenemos que intervenir. Dos, una vez que tenemos el proyecto, está la búsqueda de la subvención, de los recursos humanos, económicos, la creación de los equipos, etc. Cuantas más mujeres haya dirigiendo proyectos de investigación, más probabilidades hay de que recojan la tradición más femenina y no solo la masculina en todo lo que realizan. La idea es que en los últimos 20 años cada vez hay más IPs, investigadoras principales de los proyectos de investigación, y la evaluación desde la gestión es excelente. Dicen que es una maravilla trabajar con mujeres que son IPs, que son investigadoras principales, porque cumplen, gastan el dinero en lo que dicen, son transparentes, no hacen malversaciones, etcétera. O sea, desde el punto de vista de la gestión hay un encantamiento con la novedad de los últimos 10 años, que es la participación, la responsabilidad de las mujeres como investigadoras principales de equipos. Luego hay una fase en la que se discuten los resultados, se discuten informalmente con otros colegas, se hacen los workshops, se hacen los simposios, se hacen los congresos, ¿no? Se discuten con otros laboratorios, se leen, se releen los artículos, se discuten. En todo ese periodo, si la voz de las mujeres no queda diluida, hay altas probabilidades de que su cultura, sus conceptos, sus ideas, sus proyectos se vean, se visibilicen y lleguen a término. Si no tiene ese poder, y el poder en parte viene dado por el número, pues no desaparecerá, morirá esa perspectiva femenina, que independientemente del grado de intoxicación que tenga con la cultura masculina tradicional, siempre será menor que otras, probablemente. Y por último, 5 minutos, por último, que lo he puesto en rojo, lo que se ve, el impacto. El conocimiento científico es un conocimiento altamente certificado, es probablemente el conocimiento más sofisticado y mejor documentado, mejor certificado que tenemos. Ni vino, ni nada. O sea, con denominación de origen, si hay algo verdaderamente certificado, es el conocimiento científico. De hecho, claro, es un conocimiento que hemos pretendido que generara una gran confianza. Tal es la confianza que tenemos en el conocimiento científico que nos creemos a pies juntillas lo que la ciencia dice. Aunque podemos discutir de la calidad de los vinos, pero no de la calidad de los científicos, de los resultados de la ciencia. Bien, más de la mitad de lo que se produce, de lo que se investiga a lo que se publica, hay una gran diferencia. Se cree que aproximadamente 1/3 de lo que se investiga no se publica. Más de la mitad de lo que se publica no se cita. No quiere decir que no haya sido leído, no ha dejado evidencias o huellas de haber sido leído. Un 33% de lo que se cita, solo se cita una vez. Por lo tanto, solo un tercio, una sexta parte de lo que se produce será citado 2 o más veces. Y solo unos pocos llegan a ser citados 3, 5, 40 veces. Es decir, que nosotros tenemos un sistema de selección de la información extraordinario sobre el que hay que llamar la atención para poder conseguir que la perspectiva de género funcione. Porque en el camino todos son pérdidas, como podemos imaginar e intuir. La verdad es que, y es la última propuesta, investigar en género, investigar con perspectiva de género, de acuerdo con la teoría más exitosa. Hay una cosa que nosotros trabajamos, que son los modelos de cambio y progreso científico. ¿No? Teorías de cambio. ¿Por qué progresa? ¿Por qué unas teorías tienen éxito y otras no? ¿Por qué ciertos campos progresan y no? ¿Cuáles son los factores determinantes del cambio y progreso científico? ¿No? Es una especialidad de nuestro campo. Una de las teorías que ha tenido mucho éxito es la de Larry Laudan, y él propone una teoría matemática, matematizar, digamos, y ha creado el concepto de índice de progresividad. El índice de progresividad, que dice que está determinado, el progreso científico está determinado por la cualidad de los problemas.
la progresividad vinculada a los problemas, pero no como intuiríamos todos, ¿no? Cuanto más problemas resuelve, mayor progreso en la ciencia. No, porque si conceptuamos el progreso en el sentido consumista habitual en el que estamos ahora, que es número de, ¿no? Número de científicos, número de millones de subvención, número de instituciones, número de productos, número. Entonces, visto así, el progreso científico en realidad, pragmáticamente, ¿cómo lo medimos? Por el número de actividades. Visto por el número de actividades, su índice de progresividad lo que pone es en relación un programa, un proyecto, tendrá más posibilidades de éxito, de progresividad, índice de progresividad, cuantos más problemas plantee y menos problemas plantee y más problemas plantee y menos problemas resuelva. Si uno plantea muchos problemas y los resuelve todos, se acabó la investigación. Si plantea muchos problemas y no los resuelve, lo que está creando es más problemas, está planteando más la necesidad. Bien, pues esto lo publicamos en el año 2004, varias investigaciones que hemos realizado vienen a decir que investigar en género tiene altas probabilidades de generar, o sea, tiene un índice de progresividad del Laudan muy alto. ¿Por qué? Ya lo vamos viendo. Hicimos un estudio de trabajos publicados en circulantes en PubMed y esta es la visión. En los años 90 aparece el problema, emerge el problema. Cuando los distribuimos por temas, pues vemos una distribución distinta. La diferencia sexual es siempre una constante, es muy importante, pero está aumentando intensamente la investigación sobre los sesgos de género en la metodología, que es clave. ¿Qué es lo que planteamos? Pues que las probabilidades aumentan. ¿Por qué? Primero, porque nada más que planteemos la sospecha de que quizá no sea igual, ¿no? La diferencia sexual, ¿no? O sea, el paradigma de la igualdad, ¿no? Que es en el que hemos vivido los 200 años, todo es igual, es una pequeña variante insignificante, no significada por la ciencia. Si significamos la diferencia sexual, ¿qué probabilidades tenemos de crear un campo emergente intenso? Muchas. Primero, porque todos los investigadores pueden investigar, psicólogos, médicos, enfermería, todas las profesiones, en todos los campos y áreas del saber. La interdisciplinaridad es uno de los campos, o sea, uno de los factores que fomenta el predominio, el crecimiento de la actividad científica. Y tercera condición, que eso no ocurre en casi ningún programa de investigación. Los resultados negativos son tan valiosos como los positivos. Si yo demuestro que cuando enferman de Crohn los hombres y mujeres no se distinguen, esa investigación vale tanto como si yo demuestro que efectivamente son diferentes. Y no ocurre eso, esa misma valoración de lo negativo no ocurre en otros campos. Por lo tanto, es francamente interesante. Cuando ya lo veremos a lo largo de la jornada, creo que en estos últimos 25 años la investigación en género y salud ha seguido un circuito, y bueno, lo veremos en otro momento, lo podremos discutir. Y simplemente quiero acabar diciendo cuáles han sido, que ya lo han dicho también mis predecesoras, los grandes hitos en este momento de progresividad creciente de la investigación en género y salud. El año 1991, en el que por primera vez aparece como directora de los National Institutes of Health de Estados Unidos una mujer. Y eso genera unos cambios extraordinarios. El primero, la crítica de los sesgos de género en la metodología de la investigación farmacológica. A partir de entonces, todo proyecto que haya de ser subvencionado con dinero público se exigirá que sus resultados sean de aplicación igualmente a hombres que a mujeres. Por lo tanto, se plantea lo mismo que ahora estamos haciendo en España, la investigación de la muestra elegida para la investigación. Volverá a salir, ¿no?, cómo se generan los sesgos. Simplemente decir que en el año 2004 se publicó el primer manual de morbilidad diferencial, de investigación, de resultados de investigación con perspectiva de género en salud, que es ya estamos en la segunda edición y todavía está sin traducir al español. La mejor vendedora de este libro, vamos a llamarlo así, es Karma Walsh,
bueno, que en sus libros siempre está publicando y tomando datos de las diferencias en el modo de enfermar de hombres y mujeres. Este es el manual, digamos, muy reconocido e internacional, editado en inglés, que convendría que estuviera en español. Yo personalmente he investigado, porque me interesa mucho como investigadora y profesora de documentación, el MESH, los descriptores que se utilizan en PubMed, en Medline, para codificar la información. Entonces estoy tras la pista de cuándo van integrando, ¿no?, los descriptores para hacer las buenas búsquedas bibliográficas de estudios de género en salud. Y bueno, esta es una clasificación de cómo van entrando los nuevos descriptores, los MESH, los términos MESH, no sé si los conoceréis, de género y salud. El sexo tiene mucho éxito, el género no, y no es lo mismo. ¿Cómo ocurren? Pues efectivamente el hito de 1991 es clave, comienzan a entrar, pero entran por la puerta pequeñísima, ¿no? Entra Gender Identity, o sea, la identidad de género, que sustituye, ¿no?, a Sex Identity. Es muy bonito eso, ¿no?, cómo van dándose cuenta los americanos de que sexo y género igual no es lo mismo. Y bueno, entra también Gender Relation, ¿no?, relaciones de género, etc. Y por fin, este año, llevamos peleando por ello 10 años, por fin ha entrado sesgos de género, que decíamos nosotros que queríamos que entrara, y ha entrado sexisme. Entonces, en el año 2013 ya tenemos una voz para todo esto que es sexismo o discriminación de género en el conocimiento, no en la práctica. Prejuicios de género, sesgos de género, etc. Líneas de investigación, actividades nuestras. Otro granito, el informe ETAN, ¿no? Es muy importante porque pone en evidencia la pérdida de talento que implica la desconsideración o la no promoción de mujeres a los puestos de decisión. Carmen Vela, sí. Nuestra ministra actual formaba parte del grupo de la primera comisión de evaluación del lugar que ocupaban hombres y mujeres en la actividad científica, la investigación en Europa. Luego fue la presidenta de la AMIT, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España, la primera gran asociación de promoción de las mujeres investigadoras en España, y ahora es ministra, con problemas. Otro gran hito muy importante, mucho, yo lo estimo muchísimo, es la ley de igualdad, que tiene aspectos muy concretos, decide cosas muy concretas sobre la investigación. Entre otras, crea las condiciones para que evaluemos sistemáticamente los hombres y las mujeres que están en las comisiones y en los lugares de toma de decisiones de casi todo, de la promoción de personal, de los proyectos de investigación, etcétera. Nosotros hemos hecho una investigación sobre directivas, que lo siento, pero no merece la pena. Tengo aquí un libro que dejaré para la biblioteca de Emakunde o del gobierno de salud, lo que se quiera. Decir que es muy importante, empiezan a aparecer los primeros estudios sobre la productividad de hombres y mujeres. Son muy tímidos y están todos todavía limitados a la única base de datos que nos da esa información, que es la de ICSI, la de Science Citation Index, la de Journal Citation Reports. ¿Por qué? Porque la costumbre, que además bien normalizada por las normas Vancouver, de no poner el nombre de pila de las personas, está dificultando la visibilización de la integración de las mujeres. Nuestro libro, ellas también cuentan, se llama Científicas en los comités de las revistas biomédicas, que publicamos hace 2 años, pues justamente ponía el acento en esa conveniencia de visibilizarlo. Y, en fin, muchísimas gracias por vuestra atención, por su atención, y espero que en la discusión podamos plantear problemas. Como quieras, o subo luego, ¿no? Subo luego. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a continuar con la segunda ponente. Os recuerdo que las preguntas o los comentarios que queréis hacer no os olvidéis de ellos, porque tenemos el primer coloquio justo después de la siguiente ponente.